Hay muchas áreas del mundo diferentes envueltas en misterio. Sin embargo, ninguna de ellas es tan sospechosa, extraña y espeluznante como el Triángulo de las Bermudas. Para quienes no lo sepan, el Triángulo de las Bermudas es un área que existe en el Atlántico, entre Puerto Rico, Florida y las Bermudas. Al conectar estas tres áreas en un mapa, forman un triángulo, y en el centro de este triángulo han tenido lugar innumerables misterios y casos sin resolver. Hoy cubriremos varias de las cosas extrañas que ocurren dentro del Triángulo de las Bermudas. Dicho esto, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos geniales. Además, quédate con nosotros hasta el número 1 porque es una de las cosas más extrañas que hemos cubierto jamás. Las agujas de la brújula se vuelven locas. Si alguna vez planeas aventurarte al Triángulo de las Bermudas, probablemente sea mejor traer un mapa, porque no puedes confiar en una brújula para ir donde quieres ir. Cuando viajas por mar o por aire, siempre es importante tener contigo una brújula. Sin embargo, si viajas por el Triángulo de las Bermudas, es probable que usar una brújula no te sirva de nada. Eso es porque por alguna razón desconocida, las brújulas no funcionan correctamente en el Triángulo de las Bermudas. En el pasado, muchos barcos han utilizado las estrellas para navegar a su destino previsto. Esto todavía puede ser plausible hoy. Sin embargo, se ha demostrado que es difícil utilizar estrellas en épocas de mal clima, por lo que navegantes y pilotos suelen confiar más en brújulas o sistemas de GPS. Pero aquí es donde está el problema. La mayoría de los navegantes hoy utilizan sistemas de GPS digitales para llegar donde necesitan ir. Pero a veces los sistemas fallan o funcionan muy mal cuando viajan por el Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿qué causa que ocurran estos extraños eventos? Por lo que los científicos pueden decir, la causa más probable de estas anomalías son los volcanes ubicados debajo de la superficie. Algunos teorizan que si existen volcanes debajo de la superficie del agua, pueden contener suficiente hierro para causar que las brújulas se magneticen, haciendo que sus lecturas se vuelvan inexactas. Sin embargo, esto es solamente una teoría. Pirámide de cristal. Una de las preguntas más candentes que surgen sobre el Triángulo de las Bermudas es muy simple. ¿Qué hace que ocurran eventos tan extraños? A lo largo de los años, los barcos han desaparecido repentinamente, aviones han desaparecido del cielo e incluso ha habido informes de ovnis. Entonces, ¿cuál es la fuente de todos estos extraños fenómenos? Bueno, no sabemos mucho sobre el triángulo con seguridad, pero se han propuesto decenas de teorías a lo largo de los años. Una de las teorías más populares afirma que puede haber una fuga de metano desde el interior mismo de la Tierra que se ventila dentro del triángulo. Otra teoría afirma que hay una fuerte atracción magnética en el área que puede atrapar aviones o barcos, o al menos enviar sus brújulas en la dirección equivocada. Otras teorías incluso afirman que la radiación de infrasonidos podría estar presente. Si esto es cierto, puede explicar los ataques de pánico que experimentan algunas personas en el triángulo. Sin embargo, hay una teoría aún más extraña que ha ganado terreno en los últimos años. Esta teoría dice que puede haber una antigua pirámide alienígena enterrada en las profundidades del agua. Expertos y teóricos de la conspiración creen que una pirámide de cristal gigante podía haber sido colocada a unos 2000 metros de profundidad en el océano, sirviendo como centro para extraterrestres. Siendo completamente honestos, nadie ha descubierto jamás señales de una pirámide enterrada bajo la superficie del agua. Por eso la mayoría de la gente no cree que esto sea cierto. Sin embargo, han sucedido cosas aún más extrañas y realmente no sabemos qué puede haber en las profundidades del océano. El Triángulo de las Bermudas se mueve. Uno de los hechos más preocupantes sobre el triángulo es que a medida que pasan los años, el triángulo parece moverse. Un científico comenzó a profundizar en la historia del triángulo, así como en la historia del mundo tal como lo conocemos. Como estoy seguro que ya sabes, los polos magnéticos del mundo parecen cambiar con el tiempo, lo que hace que cambie el clima en ciertas áreas. Por ejemplo, áreas calientes pueden volverse frías y áreas frías pueden volverse calientes repentinamente.
Esto ha estado ocurriendo lentamente por miles de años. Por eso, algunos científicos temen que a medida que cambien los polos, el Triángulo de las Bermudas puede comenzar a moverse. Si esto sucede, existe la posibilidad de que estas extrañas anomalías comiencen a ocurrir en tierra en lugar del océano. Cuando esto suceda, la costa este de los Estados Unidos puede estar en serios problemas en lo que respecta a navegación. La idea detrás de esto se relaciona con la forma en que algunos investigadores creen que el Triángulo de las Bermudas es un semillero de actividad extraña debido a su atracción magnética. Parece que la mayoría de los científicos están de acuerdo en que el magnetismo de la Tierra es el que causa estos sucesos extraños. Sin embargo, las opiniones difieren sobre qué está causando esta anomalía magnética. Lo triste es que tal vez nunca lo sepamos en nuestra vida. Puede llevar miles de años descubrir la verdadera razón detrás de estas desapariciones inexplicables. Cristóbal Colón documentó eventos extraños. Para poner en perspectiva lo extraño que es el Triángulo de las Bermudas, tenemos que mirar mucho más atrás en la historia. Si completaste la primaria, y estoy seguro que la mayoría de nosotros lo hicimos, probablemente recuerdes a un hombre llamado Cristóbal Colón. Independientemente de lo que prefieras creer sobre él y sus muchos logros muy debatidos, durante siglos se dijo que Colón fue el primer europeo en llegar a América en 1492. Lo que hace que todo esto sea muy interesante es que incluso hace tantos años, el Triángulo de las Bermudas era tan misterioso como lo es hoy. Colón compartió la historia de cómo él y su tripulación viajaban a través del triángulo en la Santa María. Dice que al pasar por la zona, notó una luz brillante que parecía flotar en el cielo. Ciertamente no era una estrella. Sin embargo, Colón no podía decir con certeza de qué se trataba. Él y su equipo observaban la luz, y ésta comenzó a flotar más y más alto en el cielo hasta que desapareció. En ese momento, terribles tormentas comenzaron a soplar en el área, casi desviando el barco de su curso. Esto se debe a que mientras observaba cómo la luz se alejaba, la brújula del equipo comenzó a fallar. Al final de todo, Colón y su equipo lograron salir ilesos del área, y solo sufrieron un contratiempo menor debido a la tormenta y problemas con la brújula. Sin embargo, aún así, logró grabar su nombre en la historia de los Estados Unidos por siglos. Reina de azufre marino. Como estoy seguro que puedes adivinar, la lista de barcos que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas es enorme. Esta lista parece seguir y seguir, especialmente cuando se tiene en cuenta los barcos que pueden haber desaparecido hace décadas. Uno de estos barcos se llama Sulphur Queen. Este barco transportaba unas 15,000 toneladas de azufre al puerto de Norfolk. Los que habían estado trabajando en el puerto esperaban ansiosos la llegada del barco. Sin embargo, con el paso de los días, el barco nunca llegó. No pasaría mucho antes de que se enviaran equipos de rescate para buscar el barco. Sin embargo, nunca lograron encontrar el barco ni todo el azufre que transportaba. Al final, después de buscar en más de 350,000 millas cuadradas, el barco fue declarado perdido en el mar y nunca más se volvió a ver. Todo lo que se encontró del barco fueron algunos chalecos salvavidas, un cuerno y piezas pequeñas, indicando que el barco puede haberse hundido en algún momento. Sin embargo, nunca se ha determinado qué causó el hundimiento. Isla misteriosa. En 2017, residentes de Carolina del Norte, ubicada en los Estados Unidos, se sorprendieron cuando notaron que una gran isla se había formado repentinamente en medio del océano. Solo estaba a unas pocas millas de la costa del estado y parecía haber aparecido sin previo aviso. Esta isla estaba ubicada al borde del Triángulo de las Bermudas, lo que la hacía aún más espeluznante. Desde su descubrimiento, la isla ha sido apodada Isla Shelley. Tiene unos 1.5 kilómetros de largo, pero aquí es donde las cosas se ponen muy extrañas. Después de que los habitantes comenzaron a acostumbrarse a la nueva isla, de repente se hundió una vez más, a pesar de que, por extraño que fuera, volvió a aparecer unos 6 meses después. Investigadores creen que esta extraña situación tal vez sea causada por corrientes extrañamente fuertes que fluyen a través de los océanos. Estas corrientes son lo suficientemente fuertes como para hacer que la isla aparezca y desaparezca durante meses.
Lo que lo hace preocupante es que las grandes formaciones de arena pueden comenzar a desprenderse de la isla, lo que da como resultado que aparezcan varias islas más pequeñas a medida que pasa el tiempo. Esto podría eventualmente representar un riesgo para barcos que pueden estar pasando. La verdad es que esto no debería ser un gran problema. Los locales están más preocupados por lo que puede pasar si la isla no vuelve a aparecer en el futuro. Familia desaparece. Esta historia es muy extraña, pues explica la rapidez con la que el Triángulo de las Bermudas puede atacar y causar estragos a cualquiera. Una joven familia de 4 miembros viajaba por el Triángulo de las Bermudas después de pasar unas breves vacaciones en Puerto Rico. Regresaban a su hogar en Florida, lo que significa que la mayor parte del viaje estaba programado para realizarse dentro del triángulo. Pero en algún lugar del camino, el avión se perdió y desapareció del radar. La familia había despegado exactamente a las 11 a.m., pero a las 2:10 p.m., el avión desapareció repentinamente del radar y nunca más se volvió a ver. El centro de control nunca recibió ninguna llamada de socorro, ni tuvieron contacto con el avión en los momentos previos a la desaparición. Al final de todo, grandes cantidades de escombro comenzaron a aparecer en las costas cercanas. Lugareños incluso lograron encontrar un asiento que parecía haber pertenecido al avión, aunque esto nunca se confirmó. Peor aún, los cuerpos de la familia nunca fueron encontrados. No sabemos con certeza si el avión se estrelló contra el océano o si pudo haber sucedido algo más misterioso. Al día de hoy, el caso de la familia Ulrich sigue siendo un misterio sin resolver. Naufragio extraterrestre. Sabemos que los barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas nunca se vuelven a ver. Aunque no sabemos qué pasó con estos barcos, la mayoría de la gente asume que probablemente se perdieron en el océano debido a algún desastre terrible. Pero es solo una teoría. En realidad, cualquier cosa pudo haber sucedido, hasta un secuestro extraterrestre. Esto puede sonar loco, pero quédate y comprenderás mejor por qué algunas personas creen que el Triángulo de las Bermudas realmente puede tener propiedades extraterrestres. Ya hablamos de la extraña teoría de una pirámide de cristal que supuestamente puede residir en el área. Pero hay más teorías sobre un objeto extraño que la mayoría llama el barco, encontrado en el área hace varios años. No sabemos mucho sobre este llamado barco, pero dicen que era increíblemente grande y supuestamente medía unos 90 metros en total. Para hacerlo más extraño, este no era el típico barco que viajaba por el océano. En cambio, se dice que el objeto parecía ser una estructura en forma de cúpula que tenía varios ejes cilíndricos que sobresalían de la parte superior. Todos los que vieron este extraño objeto quedaron asombrados por lo que vieron, pues no se parecía a nada que hubieran visto antes. A pesar de que este objeto no había estado allí cuando los exploradores viajaron por el área, quienes lo vieron notaron que estaba cubierto de coral y algas que habrían tardado incontables años en acumularse. Debido a esto, se asumía que el barco debía haber estado allí durante mucho tiempo. Si no, debería haber surgido repentinamente del océano, lo que hace el hecho aún más espeluznante. Quienes vieron el objeto con sus propios ojos afirmaron que era posible que el objeto tuviera más de 5.000 años, juzgando por la cantidad de descomposición que había comenzado a acumular. Aquellos que prefieren una explicación más fantástica creen que este objeto no era más que los restos de una nave extraterrestre que se estrelló en la Tierra hace muchos años. Sin embargo, hasta el día de hoy, el extraño suceso nunca ha sido resuelto. Muchas gracias por vernos. Si conoces otros sucesos espeluznantes del Triángulo de las Bermudas que no cubrimos en este video, asegúrate de compartirlos en los comentarios a continuación. Ahora presiona el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos.